Hola, ¿qué tal? Les hablamos desde el podcast La Hora de Hablar. Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería y cursamos el segundo semestre. Mi nombre es Betsaida Yenisel Ruiz Reyes. El mío, Valeria González. Y el mío, Fernanda Reyes. Hoy hablaremos de un tema muy importante, que es el cáncer de estómago. Es un gusto ser parte de este podcast. Bueno, empezaríamos por las enfermedades gastrointestinales, que ocupan una de las primeras causas de consulta médica y son también de las principales causas de muerte en México y en todo el mundo. Los órganos más afectados son el estómago, páncreas, intestinos, que pueden llegar a ser un cáncer mortal. Oye, Betsa, ¿qué es el cáncer? Muy buena pregunta, compañera. El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Puede convertirse y propagarse, a lo que el cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, se origina, como su nombre lo dice, en el estómago, y se da porque las células empiezan a crecer e invaden el estómago. Les voy a hablar un poquito acerca del estómago. Como vemos, aquí encontramos el estómago. Y como sabemos, el bolo alimenticio comienza a través de la boca. Bueno, ahí inicia. Aquí los alimentos son masticados y tragados. Después entran al esófago. El esófago se une al estómago en la unión gastroesofágica, la cual está justamente debajo del diafragma. El estómago es un órgano parecido a un saco que contiene los alimentos y comienza a digerirlos agregando jugo gástrico. Los alimentos del jugo gástrico se mezclan y se vacían luego en la primera sección del intestino delgado, que se llama duodeno. Algunas personas usan la palabra estómago para referirse al área del cuerpo que está entre el pecho y el área pélvica, pero realmente esta área se llama abdomen. Por ejemplo, algunas personas con dolor en esta área suelen decir tengo dolor de estómago, cuando en realidad el dolor pudiera provenir de otro órgano, por ejemplo el apéndice, el intestino delgado, el colon. Pero bueno, a este síntoma los médicos le llaman dolor abdominal. Y es importante porque el cáncer de estómago no se debe confundir con otros cánceres que pueden ocurrir en esta área, ¿no? Como el cáncer de colon, cáncer de hígado, páncreas o intestino delgado. Porque este tipo de cáncer tienen síntomas diferentes, pronósticos distintos, al igual que tratamientos diferentes. Bueno, para complementar también debemos hablar acerca de las partes del estómago y este consta de 5. Bueno, para empezar está el cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro. Empezamos con cardias, que es la parte más cercana al esófago, después con el fondo, que es la parte superior del estómago, y el cuerpo, que es la parte principal del estómago. El antro es la parte inferior, que es en donde se mezclan los alimentos con el jugo gástrico, y por último el píloro, que actúa como una válvula para controlar el vaciado del contenido del estómago en el intestino. Bueno, y también diré las paredes del estómago. Empezamos con la capa más interna, que es la mucosa, que aquí se comienza la mayoría de los cánceres. De ahí sigue la capa submucosa. Después está la muscular propia, que es una capa gruesa de músculo que mueve y mezcla el contenido del estómago. Por último, las capas más externas, que es la subserosa y la serosa, que actúan como capas de recubrimiento del estómago. Estas capas son importantes para determinar la etapa del cáncer y en ayudar a determinar el pronóstico de una persona. A medida que el cáncer crece desde la mucosa hacia las capas más profundas, la etapa se vuelve más avanzada y el pronóstico ya no es tan favorable. Y bueno, respecto a los síntomas, en caso de que el cáncer de estómago esté en estadio temprano, presenta síntomas como indigestión o malestar estomacal, sensación de hinchazón después de comer, náuseas leves, pérdida de peso y ardor de estómago. Y es posible que el cáncer de estómago en estadio avanzado presente los síntomas que anteriormente mencioné, al igual que estos, que es sangre en la materia fecal, vómitos, dolor de estómago y dificultad para tragar. Y bueno, respecto a las pruebas para encontrar el cáncer de estómago, por lo general el cáncer de estómago se detecta cuando una persona acude al médico debido a que presenta signos y síntomas de esa enfermedad. Y si se sospecha que es cáncer de estómago, se harán unos análisis que pueden ser endoscopía superior. Aquí en esa prueba pues insertan un tubo a través de la boca
hacia el estómago, la cual no duele. Tenemos la ecografía endoscópica. Aquí se producen imágenes de los órganos, que en este caso es el estómago. Tenemos la biopsia, que el médico extrae una muestra del área anormal y pues esta es analizada. Después tenemos la tomografía computarizada, que son imágenes detalladas de los tejidos blandos del cuerpo. Y por último, la radiografía del tórax. Como toda enfermedad tiene un desarrollo, les hablaré del desarrollo del cáncer de estómago. Este tiende a desarrollarse lentamente en un periodo de muchos años antes de que se forme el verdadero cáncer. A menudo ocurren cambios precancerosos en el revestimiento interno de la mucosa. Estos cambios tempranos casi nunca causan síntomas y por lo tanto no se detectan a tiempo. Las células cancerosas del estómago invaden y se expanden a los tejidos sanos del cuerpo. Es posible que crezcan más profundamente en la pared del estómago. Cuando las células cancerosas se expanden en todo el cuerpo, a esto se le llama el procedimiento metástasis. Hay 4 estadios en el estómago, que se utiliza la letra T para clasificarlos. T1 es el tumor que ha crecido en la lámina propia de la lámina muscular de la mucosa del estómago, que aquí se ve. El T1 se clasifica en dos, T1A y T1B. El T1A es el tumor de la lámina muscular de la mucosa. El T1B es el tumor que ha crecido en la submucosa. El T2 es el tumor que ha crecido en la lámina muscular de la capa del estómago. Y el T3 es el tumor que ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido conectivo. El T4 ya es como terminal, que se ha crecido a través de todas las capas musculares del tejido y se extienden en la membrana peritoneal y rodean todos los órganos, que aquí viene como el metástasis. Y esta también tiene el T4A y T4B, que el T4A es el tumor que ha crecido en la mucosa peritoneal y el TB es el tumor que ha crecido en los órganos que rodean al estómago. Y bien, en los tipos de cáncer de estómago tenemos 4. El primero se llama adenocarcinoma y la mayoría de los cánceres del estómago son de este tipo. Estos cánceres originan en las células que forman la capa más interna del estómago, que es la mucosa. Tenemos después el linfoma, que se refiere a los tumores cancerosos del sistema inmune, que algunas veces se detectan en la pared del estómago. De ahí tenemos los tumores del estroma gastrointestinal. Estos tumores son poco comunes y estos originan en formas muy tempranas de células de la pared del estómago llamadas células intersticiales de Cajal. Algunos de estos tumores no son cancerosos, es decir, que son benignos, y otros sí son cancerosos. Y por último, los tumores carcinoides. Estos tumores originan en células productoras de hormona del estómago y la mayoría de estos tumores no se propagan a otros órganos. Bueno, estadísticamente, el cáncer de estómago afecta principalmente a las personas de edad avanzada. Al momento del diagnóstico, la edad promedio de personas es de 68 años. El riesgo de que un hombre padezca cáncer de estómago en el transcurso de su vida es de alrededor de 1 en 96 personas y en mujeres la probabilidad es alrededor de 1 en 152 personas. Este cáncer, su tratamiento se basa según su estadio. El estadio del cáncer es un factor importante en el momento de decidir el mejor tratamiento para el cáncer de estómago. El tratamiento en estadio 1, el principal, es la gastrectomía, que es la cirugía para extirpar todo el estómago o parte de este y los ganglios linfáticos cercanos. El tratamiento para el estadio 1, 2 y 3 igual es el principal, la gastrectomía, y aquí es posible que algunas personas reciban quimioterapia, que es el tratamiento para el cáncer de estómago que destruye las células cancerosas de crecimiento rápido, o la radioterapia, que se envía desde una máquina fuera del cuerpo o la libera una materia radioactiva colocada en el cuerpo cerca de las células cancerosas, y esto se puede tratar antes o después de la cirugía. Por último está el tratamiento en estadio 4 y aquí se da la terapia paliativa,
que es un tipo de tratamiento que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, como por ejemplo con enfermedades graves o mortales, y aquí también entra la quimioterapia, radioterapia y otros medicamentos que también se consideran como terapia paliativa. Y bien, en recomendaciones realmente no existe una manera muy segura de prevenir el cáncer de estómago, pero sí hay medidas que podemos tomar pues, para reducir su riesgo de padecerlo. Por ejemplo, cambiar los hábitos alimenticios, reducir el consumo de comida chatarra, actividad física diaria y evitar el consumo de sustancias nocivas para la salud como tabaco o alcohol. Como datos interesantes, hay un sabías que, de acuerdo con la evidencia epidemiológica, México es considerado un país con incidencia intermedia, entre 10 y 20 casos por 100.000 habitantes, por cáncer gástrico. La prevención del cáncer gástrico se hace en 3 niveles, que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se refiere a la disminución de factores de riesgo. En este punto hay 3 intervenciones, que es la erradicación de infección, eliminación de cigarrillos y cambiar el hábito de comida, o sea, dejar las cosas saladas y conservadas, y aumentar la ingesta de frutas y verduras. La prevención secundaria se refiere a la detección precoz y tratamiento de la enfermedad, y la prevención terciaria se refiere al tratamiento, rehabilitación y una mejora para el cáncer gástrico. Por último, el mensaje que queremos dejar en este podcast es que hay que tratar a la gastritis desde un principio, tener una buena dieta, tener actividad física de acuerdo a la edad y acudir con el especialista para que se diagnostique de manera oportuna estos cánceres y así disminuir la mortalidad. Gracias.